Voy a hablar de La vida es sueño, la más célebre de las más de 100 comedias que compuso don Pedro Calderón de la Barca a lo largo de sus 81 años de vida, que empezaron con el cambio de siglo en el año 1600. La más célebre de más de 100 comedias, digo, no la única extraordinaria entre ellas. De hecho, tiene decenas de obras dramáticas que merecen la pena ser leídas y representadas en los escenarios hoy. Unas cuantas de ellas siguen en el repertorio, hay otras que no se ven nunca en los escenarios y es una pena, pero aquí vamos a hablar únicamente de la más famosa entre ellas, que es La vida es sueño. La llamamos comedia porque en la terminología genérica de la época todas las piezas dramáticas de larga duración eran comedias, aunque muchas de ellas tienen elementos trágicos. Todas ellas van en 3 jornadas o actos, ¿no? En este vídeo hablaré del primer acto, en el segundo vídeo hablaré del segundo acto y en un tercer vídeo hablaré del acto final. La obra se compone en torno a 1629, 1630. No tenemos noticias de ninguna representación antes de 1635, por lo cual a veces encontramos documentada esa fecha como fecha de composición, pero sin duda se compuso un poco antes. Y se publicó en sueltas, en ediciones sueltas, baratas. Probablemente la más antigua es la versión impresa más antigua que tenemos, es una de estas sueltas, pero luego se publica una versión definitiva, digamos, en la primera parte de Comedias de Calderón en 1636. Bien, la obra transcurre en un país llamado Polonia, que realmente no podemos identificar con la Polonia real porque no hay ninguna mención en todo el texto a ningún elemento de la Polonia real, elementos topográficos, ciudades, ríos, montañas, palacios, nada de ello, solo el hecho de que el príncipe se llama Segismundo, que es un nombre de príncipes polacos, y el hecho de que la entidad política vecina es el Ducado de Moscovia, indica algo relacionado con la Polonia real, pero vamos, a efectos prácticos podemos decir que la Polonia de la obra puede ser cualquier país. Bien, ¿cuál es el problema que se plantea en la obra? El rey de Polonia, que se llama Basilio, se está haciendo muy mayor y se plantea el problema de la sucesión en el trono. Un eterno problema de las sociedades humanas, ¿no? La sucesión pacífica en el poder, que las monarquías tenían generalmente resuelto con la idea de que el hijo primero del rey lo sucede en el poder. Ahora bien, en Polonia el asunto no está tan claro porque hay 2 pretendientes, aparentemente al menos los que tienen mejores cartas para sucederlo, que son sus sobrinos Estrella y Astolfo. Estrella es hija de una hermana de Basilio, Astolfo es hijo de otra hermana. Estrella funda sus pretensiones en el hecho de ser hija de la hermana mayor, y Astolfo, que es duque de Moscovia, funda sus pretensiones en el hecho de ser varón, ¿no? Y aduce que hay cierta tradición legal que se remonta a la ley sálica, ¿no? que favorece a los varones en la sucesión en el poder, sobre todo habiendo un grado de parentesco igual al grado de parentesco que aduce la otra candidata, ¿no? Entonces, esto genera un conflicto potencial, ¿no? El que haya 2 pretendientes para suceder al rey en el poder.
Esto se puede resolver de una forma aparentemente fácil, que es casándose Astolfo y Estrella, por lo cual ya tendrían el gobierno entre los dos y no habría conflicto. Pero hay una serie de obstáculos a esa solución. Un obstáculo es que Astolfo acaba de acudir a Polonia desde el Ducado de Moscovia, donde ha tenido un episodio amoroso con una dama a la que ha prometido su mano en matrimonio, y con esa promesa ha conseguido que ella ha tenido un episodio sexual con él. Ella probablemente se ha quedado embarazada de él. Esto es un inconveniente palpable, porque Astolfo además ha llegado a Polonia con un retrato de esta mujer que se llama Rosaura colgando de su cuello. Y además Rosaura, esto Astolfo no lo sabe, Rosaura mientras tanto también ha venido a Polonia en busca de él para que él cumpla con sus promesas a ella, o si no, que se muera en una venganza de honor. Ese es un primer inconveniente que se produce, y de hecho Estrella, al hablar con Astolfo de esto en una escena, en un diálogo del primer acto, le dice que todo está muy bien, esto de casarse, pero él lleva un retrato de otra dama en su cuello, y eso es ofensivo a la hora de pedir la mano de una dama en matrimonio. Pero hay otro asunto, y es que hay un pretendiente con mayores derechos en la sucesión, pero nadie lo sabe. Y esto es precisamente lo que el rey Basilio va a revelar a la corte de Polonia, a Astolfo y a Estrella, y con ellos a todos nosotros en la sala asistiendo a la representación. Nos va a revelar que tiene un hijo que fue declarado muerto cuando nació, pero eso fue falso, y se hizo con un objetivo concreto que el rey expone ante la corte y ante nosotros. ¿Qué sucede? El rey es astrólogo, de hecho se dedica más a los cálculos astrológicos que al gobierno de Polonia. Parece haber que hay cierta alusión a ello, que el rey a lo mejor no se dedica a lo que se tiene que dedicar principalmente un rey, ¿no? Se ha dedicado a los estudios matemáticos y astrológicos, y en el embarazo de su esposa, la difunta reina, se produjeron todo tipo de agüeros, sueños proféticos, y después, antes del parto, una serie de fenómenos naturales de mal agüero, ¿no? Y además, finalmente, el último de estos elementos de mal agüero fue la muerte en el parto de la reina. Por lo cual el rey en su día acudió a sus estudios astrológicos, compuso el horóscopo de su hijo y vio en el horóscopo lo siguiente, así lo cuenta a la corte de Polonia. Dice: yo, acudiendo a mis estudios, en ellos y en todos miro que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío, por quien su reino vendría a ser parcial y diviso, escuela de las traiciones y academia de los vicios. Y él, de su furor llevado, entre asombros y delitos, había de poner en mí las plantas, y yo rendido a sus pies me había de ver. Con qué congoja lo digo, siendo alfombra de sus plantas las canas del rostro mío. Es decir, que su hijo sería un príncipe atrevido y cruel, que su gobierno provocaría, o su existencia provocaría divisiones y guerra civil, y que él, el rey, acabaría a los pies de su hijo, siendo pisadas sus canas por su propio hijo.
Y entonces el rey, en su gran discurso ante la corte de Polonia y ante nosotros en la sala y ante sus sobrinos Astolfo y Estrella, hace una serie de reflexiones al respecto, ¿no? Explica que encerró a su hijo en una torre, que publicó que había nacido muerto, y que decretó que nadie se atreviera a entrar en esa torre para ver qué secreta se guardaba allí, cosa que será revelante, como veremos más adelante. Incluso ha decretado una pena capital para cualquier persona que entre en la torre y descubra a Segismundo, su hijo supuestamente muerto. Entonces las consideraciones que hace son las siguientes. Realmente él está poniendo en gran peligro a su reino con este hijo. Pero por otra parte, si él, para evitar una tiranía de su propio hijo, si él lo encierra en una torre, está cometiendo él mismo un acto de tiranía. Y no es justificable moralmente y políticamente cometer una tiranía para evitar una tiranía. Y finalmente considera, y aquí llegamos al argumento más importante, dice, aunque su inclinación le dicte sus precipicios, quizá no le vencerán, porque el lado más esquivo, la inclinación más violenta, el planeta más impío, solo el albedrío inclinan, no fuerzan el albedrío. Se refiere, por lo tanto, al concepto del libre albedrío, que es un concepto tremendamente importante en el pensamiento católico de la época, como uno de los dogmas centrales del Concilio de Trento, de la Contrarreforma, por lo tanto. No voy a entrar mucho en teología aquí, pero en el fondo lo que nos dice la doctrina del libre albedrío es que a pesar de que Dios es omnisciente y abarca pues en su eternidad pasado, presente y futuro, no estamos totalmente privados de libertad. En nuestras acciones podemos, por actos de libre albedrío, ganarnos la vida eterna en el cielo o ser condenados al infierno, ¿no? A pesar de tener ciertas inclinaciones que nos empujan hacia el bien o el mal, tenemos la libertad en nuestro albedrío de triunfar sobre esa inclinación. Y es precisamente esto lo que articula Basilio en esta tercera de sus reflexiones sobre la situación de Segismundo y de la sucesión. Claro, esa inclinación que nos empuja hacia ciertas acciones es algo que realmente esa idea se encuentra en cualquier momento cultural, en cualquier consideración filosófica de cualquier momento histórico, ¿no? La idea de que hay fuerzas en el ser humano que son difíciles de controlar y que no son de origen racional, ¿no? En la vida de sueño se asocian a la constelación de las estrellas, que en última instancia también dependen de Dios, ¿no? Las estrellas están, de hecho, más cercanas a Dios que la Tierra, ¿no? Y la cuestión que se plantea pues es la tensión que hay entre esas inclinaciones que nos cuesta controlar y por otra parte nuestra capacidad, nuestra libertad de controlarlas con nuestras facultades como la razón, la voluntad y la memoria, ¿no? Es decir, somos libres de elegir finalmente para ceder a nuestras inclinaciones nocivas o triunfar sobre ellas. Eso es lo que plantea Basilio y quiere por lo tanto poner a Segismundo
en una situación en la que pueda ejercer su libre albedrío, porque lo ha privado precisamente de la capacidad de ejercer el libre albedrío. Entonces anuncia a la corte una decisión que ha tomado, que es poner a Segismundo en el trono durante un día para ver si es capaz de vencer sus inclinaciones violentas. Si lo hace, podrá ser rey de Polonia. Si no lo hace, lo llevarán a su torre, lo encerrarán de nuevo y su encierro ya no será un acto de tiranía, sino un justo castigo por su pésima conducta como rey. Y en la tercera consideración aquí es que si todo eso se produce así, si Segismundo acaba en la torre otra vez como es de prever, no como realmente espera ya el rey, pues entonces Astolfo y Estrella se tendrán que casar y gobernar en Polonia como matrimonio real. Y así pues se anticipa lo que se va a hacer en la segunda jornada con Segismundo. Ahora bien, como ya anticipé, hay otro elemento aquí, que es esta dama polaca, moscovita, perdón, que ha venido a Polonia a buscar a Astolfo, que tiene una promesa de matrimonio con ella, que la ha dejado, al parecer, embarazada además, y que viene a Polonia en busca suya. Y de ella no hemos hablado más y tendremos que hablar de ella ahora, porque Calderón empieza la obra no con esta escena en la corte donde están Astolfo y Estrella y donde Basilio expone el desconocido hecho de su hijo vivo en una torre, sino que Calderón empieza la obra con la llegada de Rosaura a Polonia y con un encuentro casi milagroso entre Rosaura y Segismundo. ¿Qué mecanismo se ha inventado Calderón para juntar a Segismundo y Rosaura? Pues Rosaura ha venido a Polonia en un caballo y el caballo, ella ha perdido el control sobre el caballo, no ha sido capaz de domarlo, el caballo se ha desbocado y la ha arrojado en medio del campo polaco, en medio de la nada, en un monte donde ella está totalmente perdida con su criado Clarín, que la ha acompañado desde Moscovia. Y ella con Clarín pues se echa a andar y se encuentra enseguida con un edificio oculto entre la maleza y las rocas, que es la torre de Segismundo. O qué casualidad, desde luego, esto está calculado así por Calderón para poder favorecer elementos de su trama dramática. Y Rosaura y Clarín entran en esa torre. Rosaura, tengo que añadir, va vestida de hombre, ¿no? Porque como viajera sola acompañada de un criado, pues es más seguro ir vestida de hombre, ¿verdad? Entonces ella va disfrazada y la convención dramática es que si una mujer va disfrazada de hombre, nadie penetra ese disfraz, ¿no? Nadie se da cuenta de que realmente es una mujer. Pues bien, entran los dos en la torre, ven allí a un hombre con aspecto fierro, vestido de pieles, porque Segismundo es un hombre que ha pasado toda su vida alejada del mundo civilizado y que solo ha tenido contacto con un hombre del que tendremos que hablar enseguida. Y probablemente ha visto a los guardias que vigilan la entrada de la torre y a nadie más en toda su vida. Entonces es un hombre con aspecto desconcertante, de hombre fierro, vestido, como digo, de pieles de animal, y se ocultan en las sombras para contemplar a este hombre que está hablando a solas de su miseria por haber sido encerrado desde su nacimiento. Ahora tenemos que hablar brevemente de un personaje más, que es Clotaldo, el
ayo de Segismundo y el principal guardián de Segismundo en esa torre. Aquí tenemos otra extraordinaria casualidad, ¿no? Una extraordinaria coincidencia. ¿Qué es lo que sucede? Rosaura ha venido a Polonia por consejo de su madre, porque su madre le ha dicho a Rosaura: mira, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti hace unas décadas. Un hombre me dejó embarazada de ti concretamente, y se marchó dejándome solo su espada, ¿no? Que es una señal, una espada siempre es un objeto único, ¿no? Una señal de reconocimiento, y se fue. Y se fue a no sé dónde, y nunca volvió. Yo me quedé aquí esperándolo. No hagas lo mismo, ve tú en busca de tu propio destino, toma tú el destino por tus manos y vete a Polonia en busca de este hombre que te ha hecho esto. Y allí encontrarás un hombre que te favorezca, un hombre al que no nombra, ¿no? Rosaura no sabe que este hombre que dejó embarazada a su madre era un hombre llamado Clotaldo, que, ay, qué coincidencia, es el hombre que el rey Basilio eligió para ser guardián y ayo de Segismundo. Tal vez incluso cabe pensar que el rey Basilio lo llamó a Polonia por considerarle un hombre de fiar, leal, la mejor persona para cumplir con este papel en la vida de Segismundo. Con lo cual, tenemos al padre de Rosaura allí cerca, que aparecerá enseguida. Pero Rosaura no sabe que es su padre, y Clotaldo no sabrá inicialmente quién es esta mujer disfrazada de hombre que entra en la torre de Segismundo. Pues bien, Rosaura ve ahí a Segismundo, escucha su discurso quejándose de su falta de libertad, que es un famoso monólogo del que hablaremos más adelante. Y después, pues, Segismundo se da cuenta de que hay gente escuchándolo y se enfurece con ellos, con Rosaura y Clarine, los quiere matar, matar con sus manos, y Rosaura se arroja a los pies de Segismundo pidiéndole piedad, y eso le hace a Segismundo parar en sus actos, porque nunca ha vivido una experiencia similar, nunca ha vivido que una persona le trate así, arrojándose a sus pies, pidiéndole humildemente piedad y hablándole con una voz como no ha escuchado nunca antes. Esto es muy interesante, ¿no? Porque Segismundo nunca ha visto a una mujer, y hay algo en la voz de Rosaura que aparece como hombre, ¿no? Hay algo en la voz de Rosaura que lo conmueve o que lo ablanda, ¿no? y lo suspende en su furia. Entonces él se tranquiliza, se calma, gracias a Rosaura, ¿no? Aunque no es capaz de entender del todo qué le pasa. Hablaremos un poco de ello más adelante. Él explica un poco quién es, él explica a Rosaura que lleva toda su vida allí encerrada en la torre, aduce una serie de factores, de circunstancias, las cosas que sí ha aprendido en su breve vida. Habla de Clotaldo, que lo ha estado educando y vigilando, y Rosaura le contesta diciendo que ella también va a explicar quién es, y le dice: yo soy, pero en ese momento irrumpe Clotaldo en la torre y Rosaura no tiene oportunidad de acabar de contar a Segismundo quién es, ni siquiera de empezar a contar quién es. Y esto es importante, lo tendremos que recordar más adelante, que Rosaura no ha tenido esa oportunidad y Segismundo sigue sin saber quién es
este personaje que se ha presentado delante de él. Entra Clotaldo, enfurecido, llamando a los guardias, hace detener a Rosauro y a Clarín para llevarlos ante el rey, porque él conoce, por supuesto, muy bien el decreto que divulgó el rey y que dice que cualquier forastero que haya entrado en la torre y que haya visto ahí a Segismundo tiene que morir. Y entonces Rosaura le entrega a Clotaldo su espada, y Clotaldo reconoce la espada, ¿no? Se produce una anagnórisis, un reconocimiento de un hecho por el personaje de Clotaldo. Entiende de repente que este joven que tiene delante, porque él cree que es un hombre, ¿no? Este joven es su hijo, ¿no? El hijo que engendró él en Violante, la madre, antes de marcharse de Moscovia, lo cual le pone a Clotaldo en un terrible dilema, porque por un lado tiene la obligación como vasallo del rey, tiene la obligación de cumplir con el decreto y llevarlo ante el rey para que muera, y por otro lado como padre de Rosaura, o como padre de este joven, que él cree que es la obligación como padre de protegerla y defenderlo, ¿no? Y concluye que su primera obligación es como vasallo, y que lo va a llevar ante el rey. Le va a decir al rey, míralo bien que cumplo con mi deber, porque este joven es mi hijo, y él tiene la esperanza de que el rey perdonará al supuesto hijo sus actos por la lealtad de Clotaldo. Y así acaba esa situación, con Clotaldo marchándose a palacio con Rosaura y Clarín para explicarle al rey lo sucedido. Clotaldo llega a palacio justo cuando el rey acaba de exponer ante la corte los hechos, los que son realmente los antecedentes de la acción dramática. Clotaldo se presenta ante el rey angustiado por la terrible situación en la que se encuentra, y quiere contarle al rey los hechos, pero antes de que puede decir este es mi hijo, el rey ya lo interrumpe y le dice: mira, Clotaldo, esto ya no importa, porque acabo de revelar ante toda la corte y por extensión a toda Polonia que tengo un hijo, que Segismundo vive en esa torre, por lo cual ya puedo dar por anulado el decreto de pena de muerte a estos jóvenes, y se quedan libres. Por lo cual el dilema de Clotaldo parece resuelto. ¿Qué va a hacer ahora Clotaldo? Rosaura le ha dicho que ha venido a Polonia para vengar una ofensa, pero no ha dado más explicaciones. Clotaldo, como padre de este supuesto joven varón, por supuesto tiene la obligación de ayudarle en ese empeño, pero quiere interrogar un poquito más para aclarar los hechos. Y entonces Rosaura le dice a Clotaldo, cuando se quedan solos, toda la corte se ha marchado y están solos Rosaura, Clarín y Clotaldo en escena, Rosaura le dice: he sido ofendido por el duque de Moscovia, Astolfo. Y Clotaldo le dice que un vasallo no puede ser ofendido por su señor natural, ¿no? Esto se dice muchas veces en las comedias de la época, que un noble puede ser ofendido por cualquier otro noble, con excepción del rey como poder máximo cuyo vasallo es. Pues en el caso de Moscovia el poder máximo es el duque, y tú, por lo tanto, como vasallo del duque, no puedes haber sido ofendido por él. Y entonces Rosaura le da a entender sutilmente que ella no es varón sino hembra. Esto los directores escénicos
habitualmente lo convierten en algo bastante grosero. Le hacen a Rosaura de repente abrir violentamente su camisa y enseñar los pechos. Creo que Calderón tiene la idea de que esto sea un poquito más sutil y que Clotaldo se queda en escena solo, de repente entendiendo la realidad de la situación, que pues Rosaura es una mujer, que no es su hijo sino su hija, y que ella ha sido pues desflorada por Astolfo, y que eso pues le da derecho a recuperar su honor. Pero Clotaldo opta por no revelar en ese momento su paternidad de Rosaura. Sobre eso se han dicho muchas cosas. Lo más elemental que se puede decir es que esto es necesario para la trama de La vida es sueño, ¿no? Si Clotaldo en este momento revelara su paternidad, eso cambiaría una serie de elementos en la trama que impedirían que funcione tal como Calderón tiene la intención de que funcione. Esto en cuanto a la acción dramática de la primera jornada de La vida es sueño. Quiero centrarme ahora en algunos elementos concretos del texto, y quiero centrarme sobre todo en el segmento inicial de la obra, la llegada de Rosaura y Clarín a Polonia y su encuentro con Segismundo, porque básicamente la obra trata principalmente de dos problemas, ¿no? El problema de Segismundo, que ha sido encerrado nada más nacer y que tiene que acabar siendo rey de Polonia y tiene que pasar por una prueba para llegar a serlo, y Rosaura, por otra parte, que tiene que recuperar su honor y tiene que pasar por cierta prueba para conseguir eso. Y Calderón ha construido las cosas de tal manera que Rosaura no puede conseguirlo sin la ayuda de Segismundo, y Segismundo no puede conseguir lo suyo sin la ayuda de Rosaura. Y creo que el primer encuentro entre los dos es en ese sentido crucial para entender la obra, y para entender la obra como artefacto poético dramático. Por lo cual vamos a centrarnos en el inicio. Muy famosamente, La vida es sueño empieza con Rosaura maldiciendo su caballo, gritándole hipogrifo violento. Y esta palabra hipogrifo ha hecho correr mucha tinta a lo largo de varios siglos incluso. Y vamos a mirar primero esta primera palabra, hipogrifo. Espero no perderme demasiado porque tiene muchos aspectos. Llama a su caballo hipogrifo. ¿Y por qué lo llama hipogrifo? Un hipogrifo es un animal fabuloso, compuesto por un grifo y un caballo. Un grifo es un compuesto a su vez de león y águila, los dos animales reales que se fundan por lo tanto con un caballo, un animal noble también, ¿no? Los lectores de Calderón conocen, y los espectadores de Calderón conocen el hipogrifo de un poema narrativo de Ariosto, ¿no? Orlando Furioso, muy leído en la época, donde hay un personaje llamado Astolfo que monta este animal fabuloso, el hipogrifo. Hoy día he notado que mis estudiantes conocen el hipogrifo más bien por las novelas juveniles sobre Harry Potter, donde también aparece un hipogrifo, lo cual se agradece porque así en el aula no hace falta dar tantas explicaciones. Pues bien, ¿por qué lo llama hipogrifo? Se pueden aducir aquí varias cosas. La más suez es que en la fuente, en Ariosto, pues Ariosto monta un hipogrifo, y en Moscovia Astolfo ha montado a Rosaura, ¿no? En ese sentido es una alusión al acto sexual que justifica la llegada de Rosaura a Polonia. Por otro lado, el hipogrifo es lo que en la época llaman un monstruo, es decir, un ser compuesto por varios seres,
Y veremos que a lo largo de la obra hay diversas alusiones a monstruo en este antiguo sentido. Tenemos que recordar siempre que es este antiguo sentido de monstruo como un ser compuesto de dos o más seres. Segismundo llamará a sí mismo un monstruo compuesto de hombre y fiera, ¿no? Es mitad hombre, mitad fiera. Lo dirá en varios momentos de la obra y también lo dirán otros personajes. En ese sentido, Segismundo es un monstruo y Rosaura también llegará a ser un monstruo porque aparece en este primer acto como hombre, en el segundo acto aparecerá como mujer y en el tercer acto, cuando se encuentra con Segismundo la última vez, dirá de sí misma que ella es un monstruo compuesto de hombre y mujer, porque aparece con ropa de mujer y con armas de hombre en su último encuentro. Es decir, que es un motivo no solo verbal del texto, sino también se refiere a la realidad de los personajes, al ser, casi diría, ontológico de los personajes, lo que son, ¿no? Segismundo es un monstruo y Rosaura es un monstruo. Por lo cual, poéticamente esta palabra se refiere tanto al caballo de Rosaura como a Rosaura misma como a Segismundo, ¿no? Los tres son seres monstruosos. Evidentemente Rosaura no sabe esto, no es reflejo de una realidad psicológica de ella. Esto es parte del texto poético que Calderón ofrece como artefacto verbal al público, ¿no? Bien, entonces es hipogrifo en este sentido, y recordemos que el hipogrifo tiene dos componentes que son reales, que son regios, ¿no? El águila y el león, ¿no? Y en ese sentido también remite al mundo de Segismundo y podríamos decir al mundo de Basilio como seres regios. El caballo se ha despocado, se ha dejado llevar y no se ha dejado domar por el jinete, y eso es lo que le va a pasar a Segismundo y lo que le ha pasado a Rosaura. Tenemos aquí un elemento pues simbólico o emblemático. Es un emblema conocido en la época, el del caballo cuyo jinete es la razón que tiene que dominar las pasiones del cuerpo, que son las representadas por el caballo. Y si el caballo hace lo que ha hecho el caballo de Rosaura, pues es una alusión simbólica a la pérdida de control de nuestra parte pasional, que es precisamente lo que le ha pasado a Rosaura al dejarse desflorar por Astolfo, y lo que le pasará más adelante a Segismundo en el palacio y en cumplimiento realmente de su horóscopo, el no ser capaz de controlar, de ser dueño de sus pasiones violentas, ¿no? Es decir, que se concentran muchos sentidos en esta palabra inicial, hipogrifo, violento, y violento significa aquello que va en contra de su naturaleza, ¿no? Bien, dice pues Rosaura en los versos iniciales, dirigiéndose a su caballo: hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural al confuso laberinto de esas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Es una frase compleja en la que hay toda una serie de equiparaciones para el caballo, que no solo es equiparado a un hipogrifo, sino a una ave, un rayo, un pez y un bruto. Y con esas cuatro comparaciones, Calderón lo está equiparando a los cuatro elementos, ¿no? Porque el ave representa el elemento del aire, el rayo el elemento del fuego, el bruto el elemento de la tierra y el pez el elemento del agua. En el pensamiento físico de la época, lo que podríamos llamar la física de la época,
o incluso la química de la época, se distinguían 4 elementos a los que se reducen a los que se reduce toda la variedad material del mundo material. Nosotros tenemos el sistema periódico de los elementos, donde hay cientos de elementos, pero la idea fundamental es la misma, ¿no? Que la casi inagotable variedad de las apariencias de las cosas se reduce a un número limitado de elementos que se combinan y recombinan en los objetos concretos. Ellos tenían un modelo en ese sentido mucho más sencillo, con 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Al equiparar el caballo con los 4 elementos, Calderón de alguna forma está elevando la acción desde el primer instante a un nivel superior que no podemos llamar cósmico, porque no abarca el universo entero. Quiero decir que los 4 elementos solo existen en el modelo que tenían del universo, solo existen los 4 elementos del mundo para abajo, ¿no? El universo estaba compuesto supuestamente de una serie de esferas concéntricas, ¿no? Con la Tierra en el centro, ¿no? Y de la luna para abajo se manifiestan los 4 elementos, y más allá de la luna, pues lo que hay es un quinto elemento, una quinta esencia que llaman éter, ¿no? Pero en el mundo material es básicamente de la luna para abajo, y es donde encontramos estos 4 elementos. Es decir, que eleva la situación que se produce al principio de la obra a un nivel del mundo entero, ¿no? Hay un desorden en el mundo entero. El fuego, el rayo está sin su llama, el pájaro está sin su matiz, el pez está sin su escama, el bruto está sin su instinto natural. A la vez que estos son metáforas para aludir al caballo de Rosaura, que va tan rápido como un pez, pero no tiene sus escamas, que va tan veloz como un pájaro, pero no tiene sus plumas. A la vez sugiere la idea de que los 4 elementos naturales están como descolocados o están en desorden, ¿no? Es decir, que se sugiere desde el primer momento una idea de caos de los 4 elementos, y eso se confirma si leemos el auto sacramental que compuso Calderón, que también se llama La vida es sueño, y del que no voy a hablar aquí, porque la relación entre la comedia y el auto sacramental es sumamente compleja. Pero el auto empieza con precisamente los 4 elementos apareciendo en escena como figuras alegóricas, ¿no? Por lo cual, si alguien tiene dudas sobre si Calderón se refiere aquí a los 4 elementos, eso creo que lo aclara bastante bien. Es decir, hay un caos en el que las pasiones corporales dominan al jinete que los tiene que dominar, ¿no? Han arrojado a Rosaura al campo polaco, perdida en el monte. Ese campo que es un laberinto, dice, ¿no? El mundo es un laberinto, una imagen importante que aparece aquí también en la primera frase. Prosigue Rosaura dirigiéndose a su caballo, diciendo: «Quédate en este monte, donde tengan los brutos su faitonte». Hace, por lo tanto, una alusión mitológica a la figura de Faitón. Faitón, que en la mitología que Calderón conocía y sus contemporáneos conocían, por supuesto, por las Metamorfosis de Ovidio, el libro más leído en la época, se puede decir, ¿no? Faitón, nos cuenta Ovidio, era el hijo del Sol, de Apolo, y alguien le decía a Faitón que eso no era verdad, que él no era hijo del Sol, y por lo cual Faitón estaba en una situación un poco similar a Segismundo y a Rosaura, ¿no? Un hijo no reconocido por su padre, ¿no? Y acude, por lo tanto, a Apolo y dice: «Yo quiero una prueba de que soy tu hijo». Y Apolo le dice: «Te voy a conceder un favor».
¿no? Tú eliges un favor, y Faetón elige conducir el carro del sol un día, y Apolo le dice que no puede hacer eso, que es demasiado joven, inexperto para llevar el carro del sol. Y Faetón insiste que le ha dicho: cualquier favor que me pidas te lo concedo, este es el favor que te pido. Y finalmente Apolo concede, lo deja conducir su carro un día y cae a la tierra y provoca un inmenso incendio. Fijémonos en cómo esto se parece a la historia que se va a producir con Segismundo, que va a gobernar un día en palacio. Pues de la misma forma, Faetón, el hijo del dios poderoso Apolo, puede un día gobernar, pero es incapaz de gobernar los caballos o lo que sean que tiran del carro del sol, y cae a la tierra. Como Rosaura acaba de caer a tierra también de su caballo. Es extraordinario cómo confluyen en este monólogo inicial tantos elementos de la obra, como si fuese este monólogo un espejo cóncavo que recoge un montón de elementos que van a aparecer después en la obra. Desde luego, para el público que vi el estreno en 1630, pues irreconocibles todavía, ¿no? Imposibles de entender todavía, y para nosotros que vemos La vida es sueño en el teatro, conociendo ya la obra, tal vez un poco más fáciles de identificar estas alusiones a la trama completa en los 10 versos iniciales de La vida es sueño. Prosigue: que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga al sol el ceño de la frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tus arenas, y apenas llega, cuando llega apenas. Bien mi suerte lo dice, mas ¿dónde halló piedad un infelice? Ella se pone, por lo tanto, en manos del destino, ¿no? Se pone en manos del destino, lo cual realmente no es una actitud muy católica, ¿no? Esto también refleja algo que aparecerá más adelante en la obra, lo dirá Clotaldo a Basilio en una de las escenas finales, ¿no? Que el arrojarte a las manos del destino no es una actitud cristiana correcta, ¿no? Porque hay un plan divino en el mundo, ¿no? Y Rosaura pues cree arrojarse a las manos del destino, cree seguir el destino el camino que me dictan las leyes del destino, pero realmente va a descubrir pronto que hay una providencia, que ella llega a la torre de Segismundo por un plan divino. Bien, llegan por lo tanto a la torre de Segismundo, donde Rosaura dice una cosa francamente llamativa, porque lo primero que ven dentro de la torre es una antorcha que lleva Segismundo en la mano para iluminar su torre. Y Rosaura dice: ¿no es breve luz aquella caduca exhalación, pálida estrella, que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la obscura habitación con luz dudosa? Sí, pues a sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión obscura que es de un vivo cadáver sepultura. Y eso es Segismundo, ¿no? Entonces ella describe esa luz de una forma muy llamativa que inevitablemente nos recuerda el mito de la caverna de Platón, ¿no? El mito de la caverna que incluye Platón en su diálogo de la República.
donde nos cuenta famosamente, nos narra la situación de los hombres como de estar encadenados en una caverna, viendo solo la pared de la caverna que tenemos delante y teniendo detrás un fuego y objetos que pasan llevados por otros seres y solo observamos las sombras de estos objetos arrojadas en la pared de la caverna y creemos que estamos viendo el mundo real. Y si nos liberamos de nuestras cadenas, si salimos de la caverna, al principio tampoco vamos a ser capaces de distinguir el mundo real por la intensidad de la luz del sol. Pues este es nuestra precaria situación como seres humanos ante el conocimiento, nos dice Platón en su mito. Y así parece Rosaura evocar la situación de Segismundo en su torre, que más adelante incluso ella misma llamará cueva en otro momento de la obra, en clara referencia al mito de Platón, ¿no? Segismundo está encerrado en su torre creyendo ver el mundo real y todavía necesita salir de la torre, ver la luz, cegarse inicialmente y después descubrir la verdad al adaptarse a la intensidad de la luz. Ella va a ser esa luz. Más adelante en la obra lo veremos. Bien, pues entran en la torre de Segismundo, donde Segismundo está a solas y está produciendo, diciendo en voz alta, reflexionando en voz alta sobre su terrible situación de preso desde el inicio mismo de su vida. Claro, Calderón quiere que nosotros como público asistamos a esta reflexión de Segismundo, por lo cual crea la coincidencia de que Segismundo esté expresando eso justo en ese momento. Realmente escuchamos a Segismundo pensar lo que serán sus pensamientos, cíclicos, eternos en su día a día en la torre. Este se conoce como el primer soliloquio de Segismundo, es muy famoso y lo tendremos que ver un poco más detenidamente, ¿no? Recordamos que Rosaura y Clarín están ocultos, escuchando a Segismundo quejarse de su destino. Dice Segismundo: ¡ay mísero de mí y ay infelice! Y se va a dirigir a los cielos, es decir, que va a ser un soliloquio o un monólogo dirigido a los cielos que por sinécdoque representan a Dios, ¿no? Realmente está dirigiéndose a Dios y interrogando a Dios, pidiendo una explicación de su encarcelamiento. Dice: apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y luego piensa un poco y dice: aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Esto, algunos dicen que remonta a la idea del pecado capital, ¿no? Que cada uno de nosotros, al nacer, heredamos el pecado inicial del paraíso de Adán y Eva, ¿no? Que sería el delito mayor, el mero hecho de nacer y heredar, por lo tanto, el pecado original. Esto sería el delito de Segismundo, aunque también hay un eco aquí de un texto antiguo que conocía muy bien Calderón, que es Plinio, la historia natural, donde habla del ser humano como el ser más indefenso de todos, que nace indefenso, sin saber andar hasta pasados bastante tiempo, 2 años,
entre 1 y 2 años, ¿no? Y el no saber hablar, no saber protegerse del frío, no saber alimentarse a sí mismo, ni nada, ¿no? Entonces Plinio se refiere al ser humano como el más inútil, el más indefenso, el más vulnerable de todos en el momento de su nacimiento. No lo llama delito, pero hay otros momentos de la obra en los que notamos que Calderón tiene muy presente este texto de Plinio. Bien, entonces, claro, Segismundo entiende que ha cometido un delito al nacer, pero luego con una lógica rigurosa dice a los cielos, pues entonces, ¿por qué a los demás no los habéis castigado por el mismo delito? Dice, solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? A primera vista, Segismundo se refiere a los demás seres humanos, pero recordemos que Segismundo solo conoce a Clotaldo y tal vez a los guardias de la torre, no tiene mucha experiencia con los seres humanos, tiene algo de conocimiento libresco, como descubriremos después, y cabe pensar que lo han sacado a pasear, no se dice nunca, pero que ha visto a las aves y los peces y los arroyos y las fieras del campo, ¿no? Y si no los conocerá de los libros, pero sería tremendamente cruel si Clotaldo nunca hubiera permitido a Segismundo dar un paseo por el campo. Bien, entonces Segismundo va ahora a ejemplificar esta idea de no nacieron los demás, pero lo va a hacer con animales del campo. Dice, nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo a la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando un músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Si tenéis el texto delante, puede haber habido lugares donde vuestro texto pone algo diferente de lo que yo leí. Hay variantes textuales importantes en este monólogo. Lo he leído tal como aparece en la edición que tengo delante, que es el de José María Valverde.
muy especialmente en el verso 141 hay una variante interesante que es distinto en vez de instinto, pero no quiero entrar aquí en las cuestiones filológicas para no hacer este vídeo más extenso de lo que va a ser, ¿no? Segismundo, por lo tanto, se compara con cuatro seres, con el ave, con el bruto, con el pez y con el arroyo. Y eso nos recuerda el monólogo inicial de Rosaura de nuevo, ¿no? que comparaba su caballo con un rayo, con un pájaro, con un bruto y con un pez. Y ya comenté que estas menciones son menciones de encarnaciones de los cuatro elementos. Aquí Segismundo se refiere respectivamente al aire, a la tierra y al agua, ¿no? El ave, bruto, pez, pero la cuarta cosa que menciona, la cuarta comparación, es con un arroyo que representa de nuevo el agua y no el fuego, que es lo que esperaríamos, el único elemento que faltaba en la enumeración de los cuatro elementos. Pero es curioso que Segismundo en la última estrofa se compara a sí mismo con el elemento del fuego al decir que él es un volcán, un Etna con el fuego interior necesitado de salir de él, es decir, que él está poseído por el elemento de la pasión que es el fuego. Con lo cual parece ser que aquí también Calderón está pensando muy claramente en la idea de los cuatro elementos, donde el problema que tiene Segismundo es precisamente esa parte apasionada, ¿no? que puede escapar de su control racional, que es el problema que ha tenido Rosaura al acostarse con Astolfo, que es el problema que va a tener Segismundo en el palacio con una serie de acciones que va a tener allí, a las que ya llegaremos al contemplar y considerar el segundo acto. Bien, el monólogo es justamente famoso por su estructura paralelística, donde cada estrofa empieza con nace el ave, nace el bruto, nace el pez, nace el arroyo, y concluye con menos libertad, tengo menos libertad. Es un monólogo realmente extraordinario al que podría dedicar una o dos horas más de esta reflexión. No lo quiero hacer para condensar un poquito el comentario. Claro, Segismundo no va a escuchar ninguna respuesta de Dios a su increpación o a su interrogación de Dios. No, Dios no le va a dar ninguna explicación de por qué está encerrado, porque realmente ha sido un acto humano y no un acto divino en última instancia. Ha sido un acto llevado a cabo por Basilio injustamente, como quedará claro en la reflexión final de la obra. Bien. Todo esto lo está escuchando Rosaura, ¿no? Con Clarín, ocultos los dos en las sombras. Y cuando Segismundo termina su soliloquio, Rosaura le dice a Clarín lo siguiente: temor y piedad en mí sus razones han causado. Temor y piedad es lo que ella sienta al escuchar las quejas de Segismundo. Y eso es sumamente interesante, porque en el texto teórico clásico sobre el teatro, que es la Poética de Aristóteles, Aristóteles nos enseñó que cuando asistimos a una tragedia en el teatro griego, como público, somos llevados por dos sentimientos
hacia una experiencia terapéutica que es la catarsis, ¿no? Que nos purga de nuestras pasiones, ¿no? Y nos dice Aristóteles que llegamos a esa catarsis gracias a dos sentimientos que tenemos al contemplar la tragedia, que son temor y piedad. Se traduce de muchas formas, terror y misericordia, miedo y lástima, temor y piedad, ¿no? Esto aquí parece ser una traducción de dos conceptos aristotélicos que nos transmiten pues que Rosaura está viviendo la experiencia que tiene el espectador de la tragedia según la poética aristotélica, ¿no? Está yendo hacia una catarsis gracias a la contemplación de la miseria de Segismundo. Bueno, Segismundo, como ya hemos dicho, pues primero quiere atacar a Rosaura. Rosaura se arroja a sus pies y Segismundo se queda, su acto violento se queda en suspense, en suspensión, porque es una experiencia que no ha tenido nunca. Y entonces Segismundo explica a Rosaura su asombro, ¿no? Y le dice: tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. Fijémonos en que lo primero que menciona es la voz. Hay algo en la voz de Rosaura que no ha oído nunca en nadie, ¿no? Solo ha escuchado voces de hombre en su vida. Y aunque ella aparece con apariencia de hombre, esa voz es algo distinto y algo que produce un efecto en Segismundo que no ha sentido nunca, ¿no? Por eso dice: tu voz pudo enternecerme, hacerme como más blando de lo que era. Tu presencia suspenderme, tu estar aquí y tu forma de estar aquí me suspende. Interrumpo un momento porque me están llamando por teléfono. Ya ha dejado de sonar el teléfono y voy a proseguir. Pues Segismundo pues dice: tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme, ¿no? Tu presencia, pues tu manera de estar aquí, el hecho de estar aquí, pero también la manera de estar aquí, entiendo, me suspende en mi violencia y en última instancia, pues el respeto con el que me tratas me turba, ¿no? Me hace cambiar, me coge con el pie cambiado, ¿no? No sé muy bien qué hacer. Y entonces pregunta: ¿quién eres? Que es la pregunta a la que ella no va a poder dar respuesta, ni en el segundo acto, cuando tiene una nueva oportunidad, va a poder dar respuesta a esa pregunta: ¿quién eres? Y finalmente en el tercer acto es cuando podrá dar una explicación a Segismundo de quién es. Y Segismundo pues le hace una serie de reflexiones y le expone su situación y su condición, y finalmente le dice lo siguiente. Dice: con cada vez que te veo, se ve que le está como mirando y dejando de mirarla y mirándola otra vez, ¿no? Porque es la primera vez que la ve, ¿no? Pero, es decir, la mira, la deja de mirar y dice: con cada vez que te veo, nueva admiración me das. Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Está intentando expresar un sentimiento, una reacción que es totalmente nueva para él, ¿no? Él no conoce el amor por una mujer, él no conoce los efectos que puede tener una mujer sobre un hombre que la contempla y no tiene un lenguaje para hablar de ello, ¿no? Y entonces tiene que inventar un lenguaje y se inventa esto que va a decir ahora: ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser.
¿Qué es esto de ojos hidrópicos? La hidropsia es una condición de salud que el cuerpo retiene el agua y se hincha, ¿no? Lo cual es muy dañino y puede incluso llevar a la muerte. Y se sabe que pues, genera sed, pero cuando bebes te hinchas más, por lo cual no es conveniente beber. Entonces, al carecer de un lenguaje para hablar del amor, dice, lo que le sucede es que sus ojos padecen esta condición de hidropsia, ¿no? Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más, ¿no? Es decir, al beber con los ojos necesitan beber aún más, pero eso le va a llevar a la muerte. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Es maravillosa la polisemia de morir aquí, morir por ver, el morir literalmente, el morir de amor, todo eso confluye en el uso de muerte y morir aquí, ¿no? Y toma una decisión, esto hay que sufrirlo, tiene que ver a Rosaura, tiene que seguir viéndola. Dice, pero véate yo y muera, que no sé, rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte que me diera. Fuera más que muerte, fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte. De esta suerte su rigor y ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte, ¿no? Bueno, es un juego de poesía barroca muy delicado y muy sugestivo. Entonces, así Segismundo expresa lo que él siente al contemplar esta mujer vestida de hombre con esa voz tan especial arrojándose a sus pies. Rosaura lo contesta expresando lo que le está pasando a ella. Dice, con asombro de mirarte. Claro, ella tampoco ha visto nunca a un ser así, un hombre que es mitad hombre, mitad fiera. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte. Ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para verme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado, ver a otro que es más desdichado. Es decir, que ahora ella entiende que hay providencia, que ella no ha sido llevada a la torre de Segismundo por el destino, sino por un plan divino, ¿no? que esto sirve para algo, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para que ella tenga su catarsis, porque ella, como ser desdichado, está contemplando al que es más desdichado, como el espectador de la tragedia, ¿no? Esto pues es una explicación realmente de la teoría de la catarsis. Ella está explicando qué es lo que le sucede al catártico. Y lo va a ilustrar con una anécdota, lo que en la retórica se llama un exemplum, un ejemplo. Va a contar un breve cuento que sirve para ilustrar la idea que pretende transmitir. Dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Es decir, ella es como este sabio que comía nada más que las hierbas del campo y que luego vio a otro sabio que incluso se comía las hierbas resecas o medio podridas que él arrojaba por inservibles, ¿no?
Y ahora lo va a aplicar, en efecto, a su propia fortuna, ¿no? Quejosa de la fortuna yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso más respondido. Pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Bien, aplicando por lo tanto el exemplum a sí misma y explicando a su manera la teoría aristotélica de la catarsis. Y entonces ella concluye diciendo, y por si acaso mis penas pueden aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy, y ahí es donde dice, yo soy, y no tiene la oportunidad de acabar la frase porque ya entra Clotaldo gritando, guardas de esta torre. Bien, hasta aquí el primer encuentro de Segismundo y Rosaura. Al hablar del segundo acto tendremos que prestar atención especial al segundo encuentro que tienen en la obra, porque sus encuentros los considero decisivos para la comprensión de la obra. No voy a entrar en detalle en el resto del primer acto, porque llevo 1 hora y 20 minutos, me parece, hablando, y no quiero que estos videos sean excesivamente largos. Haré otro vídeo sobre la segunda jornada.